Fueron muchos días sin verlos. Yo sí los extrañaba, ¿eh? ¿Y ustedes a mí? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién tiene la razón? Dijo la Laura León, ¿no? La que decía, vamos a ver quién tiene la razón. Aleluya. Quiero hablarles un tema bien profundo este día. Preste mucha atención, porque cuando Dios quiere hablarnos, siempre el enemigo envía un espíritu de distracción para que nosotros no pongamos atención y para que no recibamos la revelación de lo que Dios nos quiere hablar. ¿Amén? No es el niño, no es el mosquito que pasó, no es el ruido, es un espíritu de distracción. ¿Qué hace el espíritu de distracción? Pues distraernos, desviarnos la atención sí, es el anillo lo que me pesa. Gloria a Dios, este anillo me lo regaló la hermana Gloria, hermoso, pero mis manos hoy no amanecieron muy bien, mucho dolor. Pero como le dijo el Señor al apóstol Pablo, cuando le dijo que le quitara ese aguijón de la carne, que le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo quiero que el poder de Dios se perfeccione en mí, aun cuanto a mí me duelan mis manos, mis brazos. Un día no me van a doler, un día voy a dejar de sufrir estos dolores y todo va a pasar. Amén, porque entonces voy a estar en la gloria del Señor. Aleluya. Por lo pronto hay que tomarnos nuestra pastillita para el dolor, para la diabetes. Amén. Miren, hermanos, dice el libro de Oseas, voy a leer esta palabra en el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 6. Dice así, la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una palabra muy conocida por todos, ¿no? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hoy quiero hablarles, hermanos, del conocimiento que es sin discernimiento. ¿Sí? Del conocimiento sin discernimiento. ¿Por qué a veces cometemos tantos errores, tantas fallas? ¿Por qué cometemos tanto pecado? Porque podemos tener mucho conocimiento, pero nos falta discernimiento. Discernimiento es conocimiento, y conocimiento es discernimiento, pero no aplica de la misma manera. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Miren, vamos a ir a Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses. En este capítulo, hermanos, de Colosenses, el apóstol Pablo, pide a Dios que les conceda sabiduría espiritual a los colosenses. Pero si vemos en el versículo 9, algo que ellos ya habían entendido, algo que el apóstol Pablo ya había adquirido, esa sabiduría, y la pedía a Dios para los colosenses. Y les dice, en el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia en lo espiritual. ¿Con qué propósito? En el versículo 10 lo dice. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y sigue hablando el apóstol Pablo. Luego lo lee en su casa. Entonces, miren, hermanos, él pedía que les diera sabiduría e inteligencia en lo espiritual con el propósito de andar como es digno delante del Señor. ¿Qué nos dice esto? Que no es el conocimiento del hombre, y que no es el conocimiento secular, y que no es el conocimiento intelectual el que nos va a llevar a andar como es digno del Señor. ¿Por qué?
Porque el mundo, el reino de este mundo, es el reino de las tinieblas. Nosotros estamos en este mundo solamente de pasada. Somos peregrinos, dice la palabra, en el mundo. Nuestro reino es el de Dios. De allá venimos y allá tenemos que volver. Pero en este reino hay un príncipe de este mundo que tiene velado el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz de la palabra. Entonces, ¿ustedes creen que el enemigo les va a enseñar lo de Dios? Claro que no, no le conviene. Nos va a velar el entendimiento para que nosotros no veamos claramente lo que Dios está hablando. Entonces aquí es donde viene esa confusión. Que hay gente que se cree muy sabionda, muy intelectual, con mucho conocimiento, aún en la palabra. Hay gente que puede haber leído la Biblia muchas veces y haberla memorizado, pero si no tiene el discernimiento que da el Espíritu Santo, viene a ser como cualquier libro que tú leas. Ahorita vamos a ver y entender por qué les digo esto, hermanos. Miren, aquí la palabra nos decía que era para que crezcan en el conocimiento, ¿no?, de Dios, para llevar un buen fruto. Ese es el propósito, para ser llenos del conocimiento de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es espíritu y va al espíritu de nosotros y nos da vida. Y cuando nosotros damos un buen fruto, es glorificado el Padre. No van a decir gloria a Dios gloria a Dios por el pastor. No, gloria a Dios por Cristo, que a través del pastor está enseñando la palabra en la iglesia. La gloria es para el Señor, solamente para Él. Amén. Entonces, miren, aquí vemos que la palabra griega es epignosis y significa pleno discernimiento, reconocimiento, conocimiento. Eso significa la palabra griega epignosis, para conocimiento, ¿sí? Pleno discernimiento, reconocimiento y conocimiento. Vamos al capítulo 12 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Aquí habla de los dones que Dios le da a la iglesia. Y en el versículo 10 dice, a otro dice el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aquí, hermanos, en este versículo habla del don de discernimiento de espíritus. Entonces, vemos que el conocimiento de Dios, lo vimos ahorita hace un momento, que la palabra es epignosis y es un pleno discernimiento, pero en este versículo, hermano, cuando habla de discernimiento de espíritus, la palabra griega es diacrisis y significa discernimiento. Y se compara a diacrinos, que miren lo que significa la palabra diacrinos. Es separar completamente, es examinar, es distinguir, es hacer diferencia, es juzgar. ¿Ven que hay una diferencia? La palabra diacrisis viene de la palabra diacrino, que es separar completamente, examinar, distinguir, hacer diferencia, juzgar. Entonces vemos que de acuerdo a la Biblia, el discernimiento lo dará el Señor a través de la palabra. ¿A quién? A nuestro espíritu. Y así vamos a poder tener la sabiduría para juzgar correctamente, como debe de ser la palabra, para separar las cosas, para examinar profundamente y para hacer la diferencia de lo que se está presentando en nuestras vidas. Por eso el tema, discernir con conocimiento, o nomás tener conocimiento de algo y no saber de separar. ¿Sí?
¿Sí me explico? La palabra discernimiento de espíritus es saber separar. Es que si llegas con una persona, voy a poner un ejemplo, y esa persona empieza a hablar a tu vida, tú vas a poder tener el discernimiento para saber qué espíritu es el que está hablando a tu vida. Y vas a poder separar si lo que está hablando es de la carne o está hablando del Espíritu de Dios. Yo siempre, desde que entendí esta parte, yo les aconsejo, busquen la raíz del problema que le está sucediendo a una persona. Por ejemplo, la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra las personas. Lo dice claramente, sino sobre principados, gobernadores, de las huestes celestiales de maldad que hay, ¿no? Y de las angélicas también. Entonces es algo espiritual. Entonces las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, ahí es donde entra el conocimiento diacrinos. Pero las cosas carnales las puedes discernir con el conocimiento intelectual, como ser humano. Entonces, si tú ves a una persona que te está hablando puras palabras de odio y de amargura, si tú tienes el discernimiento de espíritu, tú vas a saber que el espíritu que está hablando ahí es un espíritu que no proviene de Dios. Está hablando una persona con una raíz de amargura, que hay odio, pero tú vas a ir más allá de eso, sino que vas a ir a buscar el origen de por qué esa persona está amargada. Y ahí viene la palabra de ciencia y la palabra de conocimiento, porque tú vas a poder decir, bueno, esa persona tiene un porqué de estar amargada. Entonces ya no vas a juzgar a esa amiga, a esa vecina, a ese amigo, a ese hermano, a ese esposo, a esa esposa. No la vas a juzgar tan a la ligera. Vas a poder separar porque vas a ir a la raíz. ¿Qué le pasó a esa persona para que ella esté hablando de esta manera? ¿Qué hizo en su vida algo que lo marcó, que lo dañó y que le está dando ese fruto para que salga de su boca? Entonces tú ya no vas a juzgar a esa persona tan duramente, tan severamente, porque vas a tener un juicio diacrino en tu vida, un discernimiento de espíritu que te va a llevar a entender el por qué esa persona está hablando así. ¿Por qué esa persona se está alcoholizando? ¿Por qué esa persona se está drogando? ¿Por qué esa persona está mintiendo? ¿Por qué esa persona está robando? ¿Por qué esa persona está adulterando? ¿Por qué esa persona está fornicando? Hermanos, esa es la diferencia de tener un discernimiento con conocimiento y tener un discernimiento sin el conocimiento de Dios. Hermanos, esto es algo bien profundo. ¿Por qué la palabra nos está haciendo diferencias? Porque hay una gran diferencia. Porque nosotros juzgamos a la ligera muchas veces a las personas y las clavamos a la cruz, las crucificamos, luego las bajamos y las volvemos a subir. Porque mi conocimiento, el que yo tengo como ser humano, no alcanza a ver más allá de lo que Dios quiere que tú veas. Y esa sabiduría, ese conocimiento yo lo voy a adquirir a través del Espíritu Santo de Dios, a través de la revelación del Espíritu en la palabra. Entonces yo puedo leer, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Puede haber abogados, licenciados, maestros, los hombres más sabios intelectualmente hablando, pero pueden estar ignorando lo que Dios está hablando en la palabra y eso los hace personas ignorantes. Aunque sea el hombre más rico y poderoso del mundo y haya tenido las mejores escuelas y haya tenido la mejor preparación, si no tiene el conocimiento de Dios en su vida, hermanos, está vacía esa persona. Porque a nosotros lo que nos va a salvar es la palabra. Es la palabra del Señor implantada en nuestras vidas. Así dice la palabra, ¿no? Dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Pero a veces creemos que somos más inteligentes que Dios, que no necesitamos de Dios. Sin Dios, nada somos. Amén.
Sin Dios, el hombre es menos que el polvo. Lo dice la palabra. Entonces, cuando yo tengo este conocimiento, este discernimiento, hermano, de espíritu, yo voy a poder separar completamente las cosas. Imagínate que tú te lleves la vida peleando con cualquier persona que no piense igual que tú. Vas a tener muchos enemigos. Porque no piensa como tú, porque no razona como tú. Pero cuando tienes el discernimiento de espíritu, va mucho más allá de mi inteligencia, de la sabiduría humana. Yo necesito llenarme de este conocimiento para poder hacer las cosas correctamente. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que una vez que has conocido a Dios, mejor te hubiera sido que no lo hubieras conocido. Una vez que hemos conocido la palabra, hermanos, que tenemos conocimiento ya de lo bueno y de lo malo. ¿Por qué creen que Dios no quería que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque iba a pasar esto, hermanos. Luego agarramos, es que Dios me dio libertad de decidir. Dios me dio libre albedrío y de ahí nos agarramos para hacer lo que nos dé la gana. Para cometer todos los pecados y las aberraciones que hay en el mundo y nos justificamos con que Dios me dio libertad. Confundimos, no discernimos lo que Dios nos está tratando de decir. Acuérdense, la Biblia es muy clara. El diablo se viste de ángel de luz y entra a tu vida, a la iglesia, con apariencia de piedad. No todo el que diga Señor, Señor será salvo. Por eso hay mucho conocimiento sin discernimiento y por eso vienen a caer en cosas de brujería, de hechicería, de santería y de idolatría en la iglesia. Por eso operan esos espíritus en la iglesia. Porque creemos las cosas de la manera que lo entendemos de nuestra mente carnal. Es que yo soy libre. Dios me ama así como soy. Mentiras del diablo. Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Dios ama la obediencia. Si estás pecando, hermano, discúlpame. No te justifiques diciendo que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios aborrece también al pecador. Pero nos dice en su palabra claramente, en el libro de Ezequiel, lo puede leer, hermanos. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, desde el versículo 4 empieza a hablar, todas las almas son mías, la del Padre, la del Hijo, todas son mías, mas el alma que pecare esa morirá. Y Dios dice, yo no quiero la muerte del que muere, sino que yo quiero que viva. Y te empieza a hablar de las consecuencias de vivir en el pecado, pero también te dice que si cambias esa vida vas a vivir. Dios no dará por inocente al culpable, dice la palabra. Una vez que has conocido la verdad, una vez que yo conozco lo que es el pecado, yo no tengo más justificación por el pecado, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. Si estoy pecando, voy a morir. Porque la paga del pecado es muerte. Ya no están los tiempos para estar jugando a que yo vengo a la iglesia, que soy cristiano. No, hermano, los tiempos son peligrosos. Estamos en los últimos tiempos. En cualquier momento el Señor va a venir por su iglesia y nos vamos a quedar si no estamos viviendo de la manera correcta como tenemos que vivir. Si no tenemos discernimiento con el conocimiento de Dios, hermanos, nosotros vamos a morir. Necesitamos tener discernimiento con conocimiento de la voluntad de Dios. Yo necesito saber lo que Dios realmente está queriendo hablar en la Biblia. No es difícil, pero yo tengo que ser humilde para aceptar mi condición delante de Dios. Yo tengo que saber que me falta mucho todavía por aprender. Y que no voy a dejar de aprender, hermanos, porque la palabra de Dios es extensa. Todos los días el Señor nos enseña algo.
Todos los días. Yo prediqué el viernes en Lihui, les hablaba a los hermanos de los tiempos, del tiempo de Dios, del tiempo Kairos de Dios. Y estamos en el tiempo Cronos del mundo. Pero mi vida y mi tiempo le pertenecen a Dios, no al mundo. Yo tengo que vivir en el tiempo de Dios. Porque si vivo en el tiempo Cronos del mundo, nunca voy a tener tiempo para Dios. Porque siempre va a haber un afán en mi vida que me va a arrastrar a hacer lo que no me edifica. Yo soy de Dios. Yo soy creación de Dios. Y fui creada como un regalo para Dios. Dios me va a compensar llevándome a vivir con Él por la eternidad. Pero me tengo que ganar ese lugar. Yo tengo que obtener ese premio del supremo llamamiento. Y tengo un enemigo que todos los días me va a hacer la vida imposible para que yo no llegue a ese lugar. Ahí es donde aplica el discernimiento. Si hoy tenías que estar en este lugar y algo se opuso, tú tuviste que haber discernido que ese algo no viene de parte de Dios, sino de parte de aquel que no quiere que tú vengas a la iglesia. Porque la Biblia me dice a mí que no deje de congregarme como algunos lo tienen por costumbre. Y si no estoy aquí es porque algo fue más fuerte que el amor y mi pacto y mi compromiso con el Señor. Eso es real. No le vamos a poner otro nombre. Porque para justificarnos somos buenos. Pero el único que verdaderamente nos justifica es el Señor delante de Dios, a través de su sangre. Y la sangre del Cordero tiene un precio muy alto. Yo no puedo estar quitándole el valor a lo que Cristo hizo con mi vida, hermanos. Esto es lo que el enemigo hace. Es que mi familia, es que mi papá, es que mi mamá, es que mis hijos, es que mi hermano, es que mi novio, es que mi novia, es que el trabajo. No, hermanos, nadie dio la vida por nosotros, solamente Dios. Es necesario entender eso. Yo tengo que discernir lo que pasa en mi vida. Yo tengo que saber con todo mi ser y con toda mi inteligencia lo que Dios tiene para mi vida y lo que el enemigo quiere para tu vida. Cuando aprendes a entender que Jesús es la vida, te vas a aferrar a la vida. Y te vas a agarrar de Él. Y no vas a dejar que nadie te robe esa corona. ¿Por qué, hermanos? Porque nos aferramos tanto a las cosas del mundo, a lo terrenal, y no queremos soltar el trabajo, y no queremos soltar al esposo, y no queremos soltar a la esposa, y no queremos soltar a los hijos, y al final de cuentas, hermanos, no son de nosotros. Todo es prestado. Cuando estemos allá, hermanos, que Dios nos permita estar allá, no vas a poder decir, ay, aquí está mi viejito. No, Señor. Aquí está mi viejita. No. Vamos a ser como los ángeles, adorando a Dios. Ya no te vas a preocupar si se te enoja el novio tóxico, la novia tóxica. No te preocupes. Aguanta aquí en la tierra como buen soldado de Cristo. Permanezcamos fieles delante del Señor, que Él nos tiene preparada la corona de la vida. Para todos los que le obedezcan. Amén. Dios es bueno, hermanos. Dios es fiel. Dios nos está dando esta enseñanza, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque ahorita hay mucha falta de conocimiento y el pueblo está pereciendo. Miren, hermanos, necesitamos saber esta profundidad en la palabra, porque englosamos todo en el conocimiento. Sí, puede ser que te sepas los versículos de la Biblia de memoria y los recites, y los digas y digas, Jehová es mi pastor, en nada me faltará, el Señor es mi pastor, en nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, en hogares de reposo me pastoreará, y empiezas a recitarlo todos los días. Pero si no te dejas pastorear,
Si comes lo que sea, el alimento que sea, si andas buscando en internet a ver quién habla más bonito, pero no te sujetas al pastor que Dios te puso, hermanos, estamos fritos, es la verdad. No voy a hablar ahora de las esposas, porque siempre termino hablando de los matrimonios. Aleluya. Vámonos al libro de Santiago. Fíjense, en el libro de Santiago, hermanos, habla de la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría del mundo. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, del versículos 13 al 15, miren lo que dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y en el versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, ¿qué es? Primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Hermanos, esta es la sabiduría que proviene de Dios. ¿Sí? Tienes la certeza, como dice el libro de Hebreos capítulo 11, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la sabiduría de lo que desciende de lo alto, tú vas a entender lo que dice la palabra claramente, que somos peregrinos en esta tierra. Que no me aferre a las cosas terrenales porque son perecederas, porque no van a trascender al cielo, que de lo único que te tienes que hacer, agarrar con fuerza, es de la palabra del Señor para poder llegar a la vida eterna. Hermanos, claro que es bueno vivir cómodamente, claro que es bueno tener un carro, porque así pues no andas en este sol tan abrasador que hay en Loreto. Es bueno que tengas una buena casa, una buena cama donde duermas y descanses a gusto, que tengas alimentos, que tus hijos tengan pues las mejores oportunidades de estudios. Bueno, claro, todo eso es bueno, hermanos. Pero si eso tan bueno te quita el tiempo para Dios, ya no es una bendición, se convierte en una maldición para nuestras vidas. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Solamente necesito ser fiel a Dios, permanecer fiel a Dios, hacer la voluntad de Dios, aplicar la palabra a mi vida, vivirla. Lo demás Dios se va a encargar de todo lo demás, hermanos. Dios es bueno. Dice Salmo 37:4, deleítate a sí mismo Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse es agradarse con Dios. Es que tú lo que hagas para Dios lo hagas con gozo, con alegría, que estés contento con Dios, aún en las pruebas. Así dice la palabra, cuando te halles en diversas pruebas, o sea, gózate, hermano. Yo sé que es difícil estar con un pie, ¿no, hermano? Que no puedas caminar, pero miren al hermano aquí ya, gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, ¿verdad, Juan Carlos? Ya no tiene un dedito, pero está vivo y anda caminando, gloria a Dios. Ahora ya sabe cómo se va a cuidar Juan Carlos y Martín, ya sabe que se tienen que cuidar. Aleluya. Es preferible que entren sin un dedo al cielo, que entrar completitos al infierno, hermano. Así dice la palabra. Así que hay que buscar, hermanos, hay que buscar. Si estamos desviados, hay que buscar la línea derecha para llegar al cielo. Entonces, aquí nos habla, en Santiago nos habla de esa sabiduría que proviene del mundo y la que proviene de Dios. Hay una diferencia muy grande. ¿Por qué es necesario la sabiduría de Dios en mi vida? Porque esa sabiduría a mí me va a ayudar a entender las cosas de la manera correcta, como Dios quiere que yo las entienda. Vamos al libro de Proverbios. Capítulo 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. En mi opinión, yo puedo ser la mejor persona, pero para Dios
tal vez soy el peor de los pecadores. Amén. Proverbios 21, versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hermanos, Dios conoce los corazones, las intenciones del corazón y de los pensamientos. A veces cometemos errores, cometemos fallas y no son intencionales. Cometemos errores como personas que somos. Pero la que está del lado de ti te va a juzgar y te va a criticar y te va a decir que eres la peor persona. Pero el que conoce el corazón es el Señor. Él sabe que te equivocaste. Él sabe que cometiste un error, que no era tu voluntad, sino que no supiste qué hacer en ese momento a lo mejor. Pero lo bueno que es Dios, el que conoce el corazón. Y que al final el pago lo va a dar el Señor. Porque nosotros no tenemos el discernimiento para entender que una persona se equivoque. La juzgamos tan dura y severamente y la hacemos tira en un momentito. Porque nos falta discernimiento con conocimiento. Aquí puede llegar una persona y puede hablar y puede hacer miles de cosas, actos proféticos, y nos vamos con la finta. Y podemos estar cayendo en una hechicería o en una brujería por falta de discernimiento. Por eso Dios pesa los corazones, pesa los espíritus. Por eso es necesario conocer todo, hermanos. Porque acuérdense, el enemigo se viste de ángel de luz. No todo lo que es luz aquí puede ser de Dios. Ahí tenemos que tener discernimiento de espíritu. Tenemos que tener un conocimiento con discernimiento. Porque cualquier persona puede engañar. La Biblia dice que aún los escogidos serán engañados. Por eso es necesario, hermanos, meternos más con Dios. Pedirle al Señor sabiduría, hermanos. No le pida al Señor riquezas. No le pida al Señor bienes, pídale al Señor sabiduría e inteligencia de lo alto. Pídale al Señor ser lleno del conocimiento de toda su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia de lo espiritual, como lo leímos en el libro de Colosenses ahorita. No pierda el tiempo pidiéndole a Dios los tenis de marca, la ropa de marca, que le aumenten las horas ¿cómo dice la canción? Que le aumenten las horas al gimnasio, a la telenovela o al ¿qué más? Al fútbol, al béisbol. No, hermanos, pidamos cosas que realmente sean buenas para nuestra vida espiritual. Que esta carne, hermanos, esta carne es sujeta a pasiones y las pasiones de la carne no van con lo espiritual. La carne siempre va a querer el placer de su carne. Y la carne se opone al espíritu. Pero el espíritu es la vida. Y yo necesito al espíritu de Dios para vivir. La carne va a morir. Así dice la Biblia, ¿o no dice así? ¿No anda alguien allá afuera? Como que vi que alguien se acercó, pero... Entonces aquí habla, hermano, del camino del hombre que en su opinión son rectos, limpios, y que Dios pesa los espíritus, que Dios pesa los corazones. Y la Biblia nos habla de hombres impíos, hermanos. La Biblia nos habla de hombres impíos que tenían conocimiento de Dios, pero no tenían discernimiento. Uno de ellos eran los hijos de Elí, hermanos. Eran hijos del sacerdote, ¿sí? Y Dios en la palabra los llama como hijos de Belial. Vamos a Primera de Samuel. Vamos a ver este ejemplo. En el capítulo 2, en el versículo 12. Dice así. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Fíjate, en otras versiones dicen los llamaban hijos de Belial. Eran hijos del sacerdote. Conocían lo que hacía el papá, porque ahí vivieron, ahí crecieron, pero no tenían conocimiento de Jehová. Ellos, hermanos, no respetaban ni obedecían a Dios. Hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Por eso Dios los castigó.
Como hijos del sacerdote, ellos conocían la ley de Dios, la conocían, ellos la conocían, pero ellos aplicaban con sabiduría. Y eso les causó, hermanos, la muerte. Creían que como eran hijos del sacerdote podían hacer lo que quisieran. Y Dios les dio un castigo, hermanos. Esto, hermanos, pasa hoy en día. Esto pasa hoy en día. Hay gente que nació en el Evangelio, ¿no? Desde pequeñitos nacieron en el Evangelio, crecieron y se separaron. Hay pastores que vinimos a ser llamados ya con familia grande, pero los hijos no quieren nada con Dios. Aún sabiendo lo que hacemos los padres, ellos hacen lo que ellos quieren. Eso sigue pasando, hermanos. Sigue pasando. Saben, conocen, pero al final aplican la sabiduría de sus vidas. Es que yo no sirvo en el altar, no estoy cantando, no estoy tocando la batería, no tengo compromiso, puedo hacer lo que yo quiera. Eso sigue pasando hoy en día. Pero Dios no puede ser burlado. Amén. El ministerio aquí era del sacerdote. Pero sus hijos recibieron el castigo. Y hubo una maldición para todos los varones de esa familia. Que no iban a llegar hasta los 40 años y todos iban a morir. Ciertamente el ministerio es de los pastores. Pero uno de los requisitos, yo creo que nadie estuviéramos pastoreando aquí porque uno de los requisitos dice que tiene que ser que gobierne bien su casa. Pero es difícil cuando tus hijos están casados y tienen vidas aparte, es difícil gobernarlos. Cada quien hace lo que quiere, pero cuando están en tu casa sí puedes poner reglas en tu casa. Pero es difícil, hermanos. Es difícil, pero pues vienen consecuencias por causa de la falta de sabiduría, ¿sí? Entonces, ellos mancillaban el templo, deshonraban el templo, hermanos, y pues ahorita en este tiempo se siguen cometiendo esas cosas. Se mancillan las casas de oración donde reunimos el cuerpo, principalmente el cuerpo Acuérdense que ya no hay un templo como había antes. Ahora nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si yo recibo al Espíritu Santo, yo tengo que cuidar mi templo. Yo tengo que cuidar mi casa limpia, hermanos. Porque si yo declaré que Jesús es mi Dios y lo recibí en mi corazón como mi único Dios y Salvador, y hago lo que me da la gana con mi cuerpo, discúlpame, hermano, pero voy a recibir un castigo. Este es el templo, este es mi templo. Yo tengo que cuidar mi templo, porque aquí habita el Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo creerme más inteligente que Dios si voy a venir el domingo a la iglesia, voy a venir el martes y el jueves, pero después de que salga de la iglesia le doy rienda suelta, como dijo Vicente Fernández, a mis antojos. O sea, yo no puedo hacer eso porque estoy cometiendo pecado. Yo no puedo, hermanos, mancillar el templo de Dios. Si voy a calmar mi conciencia, es duro lo que voy a decirles, hermanos, pero es la verdad. Si voy a calmar mi conciencia viniendo a la iglesia, diciendo que soy cristiano, pero hago lo que yo quiera, estoy perdido. Así de sencillo, hermanos. Estamos, miren, fritos. Como dijo el de la tele, ¿no? Entonces, es tiempo de tomar decisiones, de pactar con Dios. ¿Realmente quiero salvarme? Tengo que pactar con Dios. Tengo que tener un pacto con Dios de la manera más honesta que pueda con Dios. Y si no, hermano, mira, al mundo y a darle rienda suelta al mundo y espera el castigo y no vengas después llorando y digas, perdón, yo no sabía.
sino que tenemos que ser bien hombrecitos y bien mujercitas para decir, fue lo que elegí y me aguanto. No importa que me esté friendo por la eternidad en el infierno, pero fue lo que mi carne me pidió y le voy a dar gusto a mi carne, no me interesa lo demás. No, al rato que vengan, ay señores, que yo no sabía, sí sabíamos. Todos sabemos lo que hacemos. Yo te lo paso de un niño chiquito que no sabe, pero todos los que estamos aquí sabemos lo que hacemos, ¿o no? Todos sabemos. No podemos decir que no sabemos. Tal vez no conozcas la ley de Dios completamente, pero sabes que hay cosas que no son buenas delante de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender, hermanos, y discernir lo que estoy viviendo. ¿Realmente estoy haciendo lo correcto? Aplicar el discernimiento en la palabra de Dios. Entonces, miren, acuérdense cuando los hijos de Aarón, que eran los encargados, Aarón era el sacerdote encargado de tener el fuego encendido en el templo, allá en el tabernáculo, eran los que ministraban. Tenían un orden para hacer las cosas, no podían hacer las cosas como ellos quisieran, y los hijos de Aarón fueron y ofrecieron un fuego extraño y Dios los consumió en el mismo instante. Las cosas no han cambiado, hermanos. Las cosas siguen siendo igual. Dios sigue siendo el mismo, Dios no ha cambiado. Lo único que ha cambiado, y es mucho más responsabilidad para nosotros ahora, es que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es mi responsabilidad cuidarlo. Es mi responsabilidad mantener mi templo limpio para que habite el Espíritu Santo de Dios. Es mi responsabilidad, hermano. Yo no le puedo echar la culpa a mi papá. Es que mi papá me trató mal, por eso hice esto. Ay, es que mi mamá me dio una mala vida, por eso hice esto. No, hermanos. Pudo haberte echado a perder la vida tu padre y tu madre, pero al final de cuentas tú decides si quieres esa misma vida o la quieres cambiar. Porque Jesús nos está ofreciendo una mejor vida. A lo mejor tu padre, tu madre, los míos no nos dieron la mejor vida, pero Dios nos está ofreciendo una vida diferente. Nos está ofreciendo una vida eterna y nos está ofreciendo vivir de una manera digna aquí en la tierra como hijos de Dios. No podemos echarle la culpa a otra persona. Yo tengo que ser lo suficientemente valiente para reconocer mis errores. Y tengo que discernir. Mi padre no tomaba y todos mis hermanos tomaron. Tomaron porque quisieron. Mi padre y mi madre eran fumadoras, mis hermanas y yo, ninguna fuma. Ninguna. Y no tomamos tampoco. De modo, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Verdad? No es así, hermanos. Cada quien es responsable. Ahora sí hay que aplicar el libre albedrío, ¿verdad? Pero el libre albedrío lo aplica la gente cuando le conviene aplicarlo, cuando se quiere justificar de algo, cuando quiere pecar. Cuando queremos pecar, aplicamos el libre albedrío. Pero cuando alguien hizo algo que nos puede afectar, entonces le echamos la culpa al otro por las malas decisiones que tomamos. ¿No es así? Así es, hermano. Y luego dicen, cada cabeza es un mundo. Miren, hermanos, este cuerpo es donde mora el Espíritu Santo de Dios y yo lo tengo que cuidar. Yo tengo que ser un sacrificio, una ofrenda de olor fragante delante de Dios. Yo tengo que hacer todo lo que haga para Dios con excelencia. Porque Él cayó, enmudeció y dio su vida por nosotros y no se quejó en un solo instante. Desde que se profetizó la manera en la que Él iba a venir para acá, yo no leo en la Biblia en ninguna parte que diga, Jesús está pensando a ver si viene. Fíjense que Jesús está tomándose un tiempo para ver si vale la pena ir a la tierra a morir, ¿verdad que no? Se profetizó de Él todo lo que iba a suceder y Él vino y cumplió todo. Toda la profecía se cumplió y unas están por cumplirse. Amén. Entonces, vamos al Salmo 53, hermanos. Dice, ahorita hablábamos de los hombres que no tienen conocimiento de Dios y puse el ejemplo de los hijos de Eli y también de los hijos de Aarón. Dice en el Salmo 53 en el versículo 4,
¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Mucha gente, hermanos, tiene el conocimiento, pero aplican su sabiduría. No tienen el discernimiento. Necesitamos pedir a Dios que Él nos llene de su conocimiento y nos dé el discernimiento para juzgar, como les decía en un principio, para separar correctamente, para no cometer el pecado de estar juzgando tan duramente a las personas, de estarlas criticando, de estarlas midiendo, porque con la vara que midamos vamos a ser medidos, ¿sí? Yo tengo que tener discernimiento de espíritu y primeramente lo voy a aplicar a mi vida. Porque lo primero que hacemos es ver la paja en el ojo ajeno cuando tenemos una viga atravesada en nuestro ojo. Y nos creemos más santos, más espirituales, más perfectos que los otros, sin saber que esa persona a lo mejor tiene más pruebas y luchas más fuertes que las que tú estás pasando. Y pensamos que somos los únicos que sufrimos. Y pensamos que somos los únicos que estamos padeciendo. Y hay gente que tiene peores padecimientos que nosotros. Y ahí está aguantando, aguantando, aguantando. Y nosotros hacemos un diluvio en un vaso de agua. Porque nos falta discernimiento, hermanos. Entonces, miren, yo necesito leer la Biblia, ¿sí? Pero pedirle al Espíritu que me revele los misterios en la Biblia. Porque si yo la leo literal, la voy a aplicar literal, ¿sí? Vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene, ¿qué? El conocimiento y la inteligencia. Amén. Proverbios 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces yo tengo que leer la palabra, profundizar en la palabra y con el Espíritu Santo de Dios Él me va a llevar a este conocimiento. Él va a darme a mí la inteligencia, ¿sí? Yo tengo que, en la búsqueda de Dios, es a través de la obediencia, en el sometimiento a su palabra, y ahí adquiriremos el conocimiento, sabiduría, inteligencia. Y siendo humildes, hermanos, reconoceremos nuestra condición, ¿sí? Siendo humildes. Yo tengo que reconocer cuando cometo errores, cuando falto a Dios. Cuando no tengo la capacidad suficiente para hacer algo, para entender algo, yo puedo decir, ¿sabes qué, pastor? No entendí esta parte. O sea, no sientas pena. ¿Sabe que no me quedó claro esto? Yo tengo una hermana que me escribe aquí, me dice, pastora, ¿qué significa esto? Y yo empiezo a explicarle. Eso a mí me gusta, porque no se queda con dudas. Entonces ella me dice, es que no entiendo qué quiere decir esto, qué significa esto. Pero si tú te quedas y no preguntas, vas a quedar abismado en esa parte y puedes caer en un error, porque a lo mejor aplicas otro conocimiento a lo que Dios quiere hablar, hermanos. Es como en la escuela, si te vas, si no aprendiste la lección, a la hora del examen vas a reprobar. Y es lo mismo que pasa aquí. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos someternos a la palabra de Dios para adquirir ese conocimiento, ¿no? Yo tengo que reconocer que no soy más inteligente que Dios. Acuérdense cuando en el libro de Job, ¿se acuerdan? Todo lo que pasó en el libro de Job. Cómo Job fue llevado a ese proceso y cómo sus amigos cuestionaron y él mismo a Dios, hasta que Dios le dijo, ahora cíñete tú, fájate tú y yo te voy a preguntar a ti. A ver, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos? Imagínate a Dios preguntándote. Pues no, pues dice la teoría de la evolución que venimos del chango, imagínate que le salgamos a Dios con eso.
No, hermanos, Dios es el que lo sabe todo. Él es la sabiduría, Él es la inteligencia. Y de lo recibido de su mano, le damos. Si yo recibo de su mano la sabiduría y la inteligencia, voy a dar eso, hermanos. Y voy a entender y Dios va a decir, mi hijo se aprende. Mi hija sí entendió. ¿Por qué él anda buscando? Dice que desde los cielos sobre la tierra, entre los hijos de los hombres, un entendido. Uno, no pide muchos. Porque con uno que entienda le va a enseñar a otro y lo va a hacer entender. Amén. Entonces, el pueblo, hermano, fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Eso dice el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 5. Versículo 13. Isaías 5. Por la falta de conocimiento. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Leímos al principio en Oseas que fue destruido el pueblo porque le faltó conocimiento. ¿Quién te lleva cautivo? La ignorancia, hermanos. La ignorancia te cautiva cuando no tienes conocimiento. Y por eso cometemos muchos errores. Nosotros nos destruimos, hermanos, a nosotros mismos con la ignorancia. Porque Dios te está diciendo, mi hijo mío, haz esto, esto y esto. Pero la ignorancia que hay en mí me lleva a hacer lo contrario. Me lleva a hacer lo que yo quiero hacer. Y eso me va a llevar a cautivarme. ¿Qué me va a cautivar? La necedad, hermanos. La ignorancia. El enemigo va a cautivar mi mente, va a cautivar mi corazón, va a cauterizar. Y no me va a dejar aprender. La necedad, hermanos, es nuestra enemiga. Necesitamos, hermanos, ser llenos del conocimiento de Dios. Y entonces a veces nos creemos más sabios que Dios. Miren, en el capítulo 44 de Ezequiel, ahí en el libro de Ezequiel habla de la santidad y la adoración correcta en el templo de Dios. Cómo debe de ser la función del sacerdote como ministros y enseñar al pueblo algo muy importante. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 44. Aquí nos habla de la santidad, ¿no? Y de la adoración en el templo, pero en el versículo 23, miren lo que dice. En el versículo 23 dice, esto es lo que tiene que hacer el sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Por eso es tan importante venir a la iglesia. Por eso es tan importante que estés cerca de tu pastor, que le preguntes. Porque es la obligación del pastor enseñar lo correcto en el templo. Él te va a ayudar. Por eso dice la palabra, las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Y el pastor conoce a cada una de sus ovejas. Eso es algo bien importante. Ahí tenemos que discernir algo, hermanos. Es como el padre y la madre de familia. ¿Quién conoce mejor a los hijos? Pues los padres. Como padre tú sabes lo que es bueno para tu hijo y lo que es malo, pero si el hijo va a pedirle consejo a la vecina le va a decir lo que quiera, al cabo que no es su hijo. El amigo le va a decir lo que sea, el disque amigo, porque el buen amigo va a dar su vida por él, así dice la palabra, ¿no? ¿Quién conoce mejor? La esposa al esposo y el esposo a la esposa. Tu esposo te va a decir lo que está mal y la esposa también te va a decir a ti lo que no está bien. Pero si buscas consejo con la amiga del trabajo o con el amigo del trabajo, vas a terminar cometiendo adulterio o fornicación, porque eso es lo que hace el enemigo. Vas con la serpiente a buscar consejo. Tenemos que tener mucho discernimiento. Tú tienes que discernir que tu padre, que tu madre no son tus enemigos, al contrario, quieren lo mejor para ti. Tú tienes que discernir
que cuando el esposo te dice que no está bien algo es porque tiene razón. Y cuando la esposa te hace ver, te dice, mira esto, como le dijo Dios a Abraham, escucha a tu mujer. Tenemos que discernir. Ahí es donde aplica el discernimiento. Ahí es cuando tú aplicas la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué dice esto el Señor? Hermanos, porque la ignorancia, por esa ignorancia, por el desconocimiento, podemos caer en errores, en herejías, en equivocaciones, en hacer cosas creyendo que hacemos lo correcto, hermanos, por la ignorancia. Y muchas de estas cosas, como les dije hace un momento, ocurren por la necedad. No aceptamos el error y llega la altivez a nuestro espíritu y nos enaltecemos y creemos que todo el mundo está mal y que solamente nosotros estamos bien. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios al altivo lo ve de lejos. Pero cuando somos humildes, estamos pegaditos al Señor ahí. El Señor nos está escuchando, el Señor nos está atendiendo, hermanos. Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado jamás, jamás. Dios siempre te va a escuchar. Entonces, vamos a dar unas conclusiones. Conocer y discernir son dos cosas que vienen de parte de Dios y funcionan juntas. Conocimiento humano, intelecto, raciocinio, argumentos sin fundamentos, que sean sólidos y verdaderos. La inteligencia es animal, terrenal y diabólica. Ahí vienen las guerras, disensiones, pleitos, herejías, muertes. Ahí hay ceguera espiritual. Conocimiento y discernimiento de Dios, sabiduría, inteligencia espiritual, vida. Tiene que ser pura, pacífica, amable, benigna, misericordia, buenos frutos, nos abre los ojos, vemos claramente por el Espíritu, podremos saber lo que Dios manda, lo que proviene de Él y lo que procede de la carne. Amén. ¿Ven que hay diferencia? El conocer y discernir son las cosas que provienen de parte de Dios y van a funcionar juntas. Yo tengo que saber juzgar correctamente. Porque hay una palabra en la Biblia que me dice que yo puedo juzgar al hermano cuando está en pecado. Así lo dice, ¿verdad? El juicio de nuestras vidas les corresponde a Dios. Pero yo para juzgar tengo que tener discernimiento de espíritu. Amén. Dios les bendiga. Voy a dejar este lugar. Si hay alguna duda, hermanos, pregunten, no se quede con dudas. Dios bendiga a los hermanos que nos vieron por el Face.